Bien, seguimos en las tardes con PIN. Vamos a concientizar sobre suicidio. 10 de diciembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es el acto deliberado de quitarse la vida. Una persona que se suicida posee la intención de morir y causar su propia muerte. Hoy nos visita Silvia Papuchado, doctora en Psicología Clínica y psicoanalista. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Sí, pero hay que hablarlo, porque muchas veces digo, uno que es comunicadora tiene que hablar de todos los temas. Este es un tema que nos preocupa a todos y los que somos padres también, porque nunca sabemos de qué lado podemos estar. ¿Por qué pensás que una persona decide, quiero ser más liviano con estas palabras porque si no, por el impacto que puede generar, ¿por qué pensás que una persona decide quitarse la vida? Bueno, a ver, primero diría lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud dice que mundialmente hay 72.000 personas que realizan eso, que no sé cómo lo querés llamar, pero bueno, el acto de ¿Hay un quitarse. número? Sí. ¿Cómo estamos a diferencia de los años anteriores? El problema fue la pandemia. Sí. Es antes y después de la pandemia. Digamos, antes de la pandemia había una vida en el mundo, después de la pandemia es otra porque se exacerbaron los casos de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico en el mundo, digamos, porque fueron prácticamente 2 años de encierro. Hay niños que nacieron en ese momento. Mi hija. Bueno. En 2020. Bueno. Ese mismo día que se cerró la pandemia, estaba yendo en ambulancia a la transferencia. Ese 2020. Entonces, impresionante. Pensá que durante un año y medio, ella conoció a su familia a través de un video, de una videollamada. Ni el papá pudo entrar. Bueno, qué suerte, porque muchos no los dejaron. Pero sí, hay estadísticas. Se vivió 2020 bravo. Y hay estadísticas que son duras. El grupo de mayor riesgo es entre 15 y 29 años, es el grupo de mayor riesgo en suicidio. Y en Argentina, entre el 2015 y el 2023, la estadística marca más o menos 15.800 intentos. O sea, intento quiere decir que no se terminó de cometer el acto. De todas maneras, yo lo que diría respecto de esto es que no siempre la persona toma la decisión. ¿Esto qué quiere decir? No siempre el suicidio está atravesado por la voluntad. Porque si una persona tiene cooptada su voluntad por el consumo de sustancias o porque está atravesando una patología mental, por ahí una persona siente una crisis paranoide y piensa que lo están persiguiendo y se tira por el balcón. Y nosotros decimos, se mató. Sí, ahora, ¿quiso hacerlo? No, en realidad quiso escaparse de los monstruos que lo seguían, que él pensaba que lo seguían. Entonces, por eso no siempre es un acto... Distintas causas estamos hablando. ¿Qué? Distintas causas. Claro, totalmente. Está la persona que dice, no quiero vivir más, y como vas a leer en el libro que te di... sí, por favor, vamos a mostrarlo. No es tan bueno, ahí tenemos un capítulo de recursos, dónde llamar ante un intento de suicidio, dónde llamar a una persona que se siente muy mal, agobiada y siente que no tiene salida. O sea, como un recurso, como una herramienta. Pero por otro lado también, ¿qué es lo que llamamos la red flag? Que son esas banderas rojas, esas luces que se encienden para la familia. Sí, ¿cómo nos damos cuenta que quizás un hijo pueda tener conductas o pensamientos suicidas, por ejemplo? Bueno, en el consultorio en general siempre se le pregunta al paciente, no importa qué edad tenga, si es adolescente, si es... ¿Edades más tempranas hoy? Sí, sí. ¿Cuánto hablamos? Tristemente cada vez más. ¿De cuánto hablamos? 12 años en Bahía Blanca porque no pudo hacerse cargo de la deuda que generó por la ludopatía. $50.000 de deuda, no pudo hacer frente. Su familia ni siquiera podía imaginar esa deuda porque vivían en un departamento muy chiquito alquilado y tomó esa decisión con 12 años. O sea que cada vez es más temprana la edad, pero también tiene que ver con esto de las adicciones, por ejemplo, o el consumo de sustancias o ludopatía, esto que llamamos FOMO, ¿no? Fear of missing out. No me quiero perder nada y tengo la pantalla todo el día porque de día, de noche, cambio los horarios, esto que llamamos el ritmo circadiano, que es la luz es de día, la noche oscuro es para dormir. Por eso cuando uno viaja tiene esa diferencia horaria, pero bueno, todo eso se pierde con el consumo de sustancias
o cuando está atravesado por una patología mental o alguna adicción que no tenga que ver con la sustancia. Estamos hablando de distintas causas. Total. No es que siempre decide quitarse la vida, sino también puede tener algún tipo de problemas de salud mental. Sí. ¿Pensás que lo ambiental colabora? Sí, totalmente. Por ejemplo. Por ejemplo, cómo es la familia, cómo está constituida, qué importancia se le da al sujeto. Fundamentalmente sujeto. No No objeto. importa, niño, niña. Ajá. Si hay un deseo puesto ahí, ¿Qué sería eso, el deseo puesto ahí? por ejemplo, si yo te pregunto, ¿vos sos mamá y tenías ganas de ser mamá? Re, te Bueno, digo. entonces había un deseo. Porque no es lo mismo querer tener un hijo que a querer ser mamá, ¿no? Hay una gran diferencia. Exactamente. ¿Lo podés explicar? Sí, querer ser mamá tiene que ver con maternar. Por eso es una función, más allá de quién la ejerza, porque si no, un niño cuyo papá, digamos, queda viudo o digamos, es monoparental, o no importa, lo importante es la función de maternar. Eso es fundamental para un niño. Si eso se ejerce, ese niño va a tener ya como un almohadoncito, como un lugar cómodo, cálido donde crecer, sin duda. Y vaya qué personalidad desarrollan, ¿eh? Cuando hay una madre presente de calidad, ¿eh? No lo paramos, pero bueno, mejor, porque estamos en una sociedad bastante difícil, que es la mirada del otro, el que se juzga, los prejuicios, los mandatos, las creencias, las etiquetas, Sí. la competencia. Por eso es fundamental lo que es la mirada de la madre hacia el niño, porque es esa mirada, madre, vuelvo a decir, es la función, ¿no? De Sí. maternar. Pero ese mirar a ese niño con deseo y ese mirarlo y decodificar sus mensajes. Solo una mamá sabe si el nene llora porque tiene hambre, porque se hizo pis o porque quiere upa. El que está afuera dice, llora, pero si hace un rato lloró igual. No, no era igual. Bueno, ese decodificar es típicamente materno, es del maternaje. Entonces, eso es fundamental. Cuando vos decís el rol que cumple la familia, es fundamental. Y los cuidadores que pueden estar, ¿no? Porque no siempre Por es mamá supuesto. y papá, puede haber otro Claro. cuidador que pueda generar un mal ambiente. Por eso ejemplo. digo maternar, hay que saber maternar. Y Cuidar podemos cuidar todos. El tema es emocionalmente si estamos claro, disponibles. bueno, ¿no? exacto, por eso digo el poder mirar a los ojos, el poder escuchar. Cuando vos decís, ¿y cómo nos damos cuenta en un niño o en un adolescente si hay un rasgo, si hay una actitud? Bueno, porque estamos atentos, a Hay que- cambios. Claro, exactamente. Si hay cambios en su rutina, su manera de comer, su forma de dormir, sus amistades, los gustos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a medida que va creciendo. En cuanto a intensidad, porque un día puede no tener ganas de comer, Obvio. pero si pasa que casi todos No. los días, entonces es un llamado de atención, decimos red flag, algo pasa. Una noche puede dormir mal, 2 noches. Si en general tiene dificultades para dormir, es para consultar. O sea, ¿en qué momento uno consulta? Cuando hay algo que deja de ser egosintónico, que hace sintonía con el yo, como una música, donde no hay ninguna nota que sea discordante. En cambio, si hay algo que es ego distónico, esa nota que, desafinó, ahí consultamos. ¿Se aíslan? Muchos chicos sí, muchos chicos, sobre todo muchos adolescentes. La adolescencia Te iba a decir, es suicidio y adolescencia. Sí, la adolescencia, a la adolescencia yo la llamo un caos de tránsito, porque, viste, está cortada esta calle, hay que ir por allá, hay que ir por acá, y no nos encontramos, y nos perdemos, y bueno, por eso, fíjate que el rango más complicado en lo que es suicidios es 15 a 29, o sea que es un número importante para pensar, sí. Bien, asesinato y suicidio se da. Y muchas se da, veces. ¿Por qué? desgraciadamente, escuchamos en los últimos tiempos familias... Hay que hablarlo. Sí, hay que hablarlo. Aunque incomode, hay que hablarlo porque absolutamente. está. Bueno, ese es el Yo tema. no sé si escuchamos temas de estos, hablarlo en profundidad, pero hay que hacerlo porque hay que ver si tenía un problema de salud mental, si no estaba atendida la persona, Absolutamente. porque eso también va a desencadenar algo, ¿no? Totalmente. Esto del asesinato y el suicidio, por favor. Mira, yo en el libro, en la dedicatoria, te di un agradecimiento. ¿Y sabes por qué lo agradezco? Porque la gente no quiere hablar de suicidio. ¿Sabes por qué? Porque dicen que sería fomentarlo. Y yo digo todo lo contrario. No.
todo lo contrario, es prevenirlo. Estamos haciendo prevención. Este programa Exacto. justamente no estamos acá porque nos sobra el tiempo. Claro. A nadie de acá nos sobra el tiempo. Es para prevenir. Totalmente. Porque nosotros desarrollamos profundamente los temas y justamente es para que ustedes presten atención para uno y después para lo que sea la familia o algún conocido o tengamos en la calle a alguien que podamos ayudar y derivar, ¿verdad? Vos me decís, por ejemplo, y hablaste de asesinato y suicidio, no nos queda más remedio que hablar de lo que hemos escuchado en los últimos meses de, por ejemplo, una mamá en Villa Crespo que asesina a su esposo y luego a sus 2 hijos. Y uno le parece dice, no puede ser. Claro, es una serie, esto no puede ser. Y cuando vos empezás a averiguar, los vecinos que dicen, era una familia común, una familia normal, era mamá, papá, 2 hijos, que además tenían un nivel económico, sociocultural bueno, colegio privado, trilingüe. ¿Qué pasó? Pasó que esa mamá tenía problemas mentales y hacía 2 años había sufrido una depresión, por lo cual el papá pide hacer home office y quedarse en la casa para cuidarla. Bueno, ella no se pudo adherir a un tratamiento ambulatorio. Esto es psicólogo, psiquiatra, medicación. No pudo. Y tal vez cuando eso pasa hay que internar. El problema es que la ley de salud mental... Hay que hablar de la ley de salud mental urgente, porque si la persona no se quiere internar, nosotros como familia, por su bien y por todos nosotros, porque no vamos a querer el mal para la familia, hay que ayudarla, pero hay que hacer algo con la ley. Hay que modificarla y por lo menos yo trabajo en políticas públicas hace muchos años, ya presentamos un proyecto, lo presentamos ya hace 2 gobiernos atrás y yo creo que después de las elecciones algo va a pasar. Porque el artículo 20, ¿sabés lo que dice? Para poder internar a alguien contra su voluntad tiene que haber un riesgo cierto e inminente. Yo digo, un momento, un riesgo es una probabilidad, no hay un riesgo cierto. Cierto es una certeza, ya está mal redactado. Entonces, riesgo cierto, inminente. Inminente, claro, tiene que tener el cuchillo así. Si lo apoyó, no es inminente. O sea que tiene que ser en flagrancia. Y si cuando viene el SAME apoya el cuchillo y cuando el SAME se va, agarra el cuchillo y se mata o mata al otro, ya pasó. Entonces, eso tiene que cambiar y como decís vos, por uno, por la familia y por la sociedad entera. Absolutamente tiene que cambiar la ley. Penny, vamos a hablarle a la cámara. Esto es para vos. Ay, muchísimas gracias. Usted lo merece. Bien, a ver, la depresión. ¿Es un factor de riesgo? Es un factor de gran riesgo si no está adecuadamente diagnosticado y si no está medicado como corresponde. ¿Qué más puede colaborar a esto de tener pensamientos o conductas suicidas? Porque muchas veces no se logra. No, por supuesto. Exactamente. Por suerte. ¿Por qué pensás que muchas veces? Porque en el fondo no lo quiere hacer. ¿Qué para una llamada de atención para los padres? Cerrame la nota. Por ejemplo, hay mucho más en mujeres que en hombres autolesiones. ¿Qué quiere decir? Son como mini intentos de suicidios no logrados, pero son llamados de atención. ¿Qué pasa con una madre que ve a una hija toda cortada, corriendo a consultar? Porque no lo logró, pero en realidad no sabemos si lo quería lograr. Lo que quería y necesitaba era ayuda. Una llamada de atención. Y cada uno pide ayuda como puede. Y ese dolor físico, que a nosotros nos parece terrible, es mucho menor que el dolor emocional y psíquico que tiene. Y ella lo calma a través de eso. Y en eso sí se da más en chicas que en varones. Y perdón, porque es un tema muy delicado. También se utilizan otras cosas para por ejemplo, las podemos nombrar por si hay padres que están viendo algo diferente, ¿no? De repente, no sé, de repente pueden encontrar un frasco de pastillas escondidas, no sé, alcohol y pastillas, o sea, algo que no hacían los hijos y de repente decís, uy, ¿esto? Bueno, hoy una mamá lo que me decía es, encontré en el cajón papeles de alfajores, pero abollados. Y yo digo, bueno, evidentemente si está comiendo de más y tiene problemas con el peso, los tira, no los deja, como las piedritas que van de Hansel y Gretel. Entonces lo que encontró en el cajón es un pedido de ayuda. Así que sí, estemos atentos. Podemos encontrar distintas absolutamente, cosas. Más si tiene que ver con sustancias, con alcohol, etcétera. Y no también la falta de sueño y no comer. Absolutamente, también. Por eso digo, el no comer, el no dormir, el tener cambios de conducta, cambios de amistades, bueno, todo eso es un llamado. Aislarse. Aislarse, sí. Dormir, no querer bañarse, bueno, todo eso que suma todo eso. Gracias. Suma. No, al contrario. Como dije, gracias a vos por hablar de la salud mental. Ay, sí, por la ley, fundamental, por favor. Por la ley. Gracias, muy amable. Corte y ya volvemos.
Crudencio, potenciamos tu alimentación con alimentos ricos y altos en nutrientes. Somos la opción a base de plantas sin gluten ni aditivos. Probalo. Es el viaje. Encontranos en www.crudencio.com.ar.